noches a todos los televidentes. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches, Gizzy. Estamos en vivo en nuestro noticiero. La verdad. Noticias del cielo para ti. Nuestros reporteros en el día de hoy han hecho una investigación con un tema muy interesante acerca del decreto de Dios. Y es que hay que resaltar que Dios tiene decretos soberanos. Y esto puede incomodar a muchas personas, pues Él es Dios y sus decretos soberanos encajan dentro de la idea de un Dios omnisciente, de un Dios omnipotente, de un Dios omnipresente, de un Dios santo. Y es que los decretos de Dios son cosas que Él ha dispuesto, sus propósitos declarados por Él mismo desde la eternidad, de tal forma que Él conoce, ha organizado y ha orquestado desde siempre todo cuanto ha de ocurrir, ya sea eficazmente o permitiéndolo. Los decretos del Señor fueron concebidos en la eternidad y son inmutables, no cambian. Dios nunca cambia sus planes y ellos no pueden ser frustrados. Y es que, compañera, la palabra de Dios en el Salmo 33:11 dice: el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Pero bueno, nuestros reporteros allá desde Jerusalén, desde Girón, en Santa Marta, están que se hablan solos, pero antes de entrar a darle paso, me gustaría que tratáramos ciertas características principales sobre el decreto de Dios. Una de ellas tiene que ver con que el decreto es singular. Si analizamos lo que dice Efesios 1:11, habla del designio de su voluntad. Efesios 1:11 manifiesta, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, ¿cuán importante es esto? Nuestro Dios planifica lo que va a hacer. Él no actúa sin un propósito, Él no actúa según surgen las cosas. Dios planifica todo cómo va a actuar. Otra característica del decreto de Dios es que es comprensivo. El mismo versículo de Efesios 1:11 dice que Él hace todas las cosas. La ordenación de las buenas acciones de las personas, los actos pecaminosos en lugar de la vida de una persona y mucho más. Esto habla de que Dios tiene un plan definido para cada persona y para cada criatura en el universo. Tanto es así que Jesús en Lucas 12:6 vemos que Él manifiesta: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y sobre todo para cada uno de sus hijos, incluye nuestra misma creación desde el vientre de nuestras madres. Así es, Gizzy. Para continuar con este reportaje tan importante, seguimos con las siguientes características de lo que es el decreto de Dios. Dice que el decreto de Dios, según los estudios, es incondicional y no basado en influencias externas, como lo comenta Romanos 1, versículo 24, nos habla perfectamente acerca de la característica donde Dios ordena y controla el pecado. Nos dice el versículo 24, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El versículo 26 también nos habla claramente, por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Vale aclarar que la palabra ordena va dirigida al poder que Dios tiene en la vida del ser humano, en la vida de cada uno de nosotros, no a organizar el pecado. Ordena en su poder el pecado y controla el efecto que esto tiene en la vida de cada uno de nosotros. Todo esto sucede cuando nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios que está estipulada a través de su palabra. Entonces, la característica ordena el pecado y controla, hace efecto en la vida de nosotros cuando no somos obedientes a Dios. Continuamos con la siguiente característica. El propósito del decreto es manifestar y alabar la gloria de Dios. Este es el propósito que nosotros debemos o existe en nosotros a través del decreto de Dios, que es que alabar y manifestar la gloria de Dios. Nos dice Efesios 1, capítulo 6, versículo 6, y versículo 12, lo siguiente: para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. El versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Entonces, este es el objetivo o el propósito del decreto en la vida de cada uno de nosotros. Para eso fue dado el decreto. Con ese objetivo fuimos creados para alabanza ¿qué? De la gloria de Dios. Y continuamos con este reportaje tan espectacular. Le damos paso a nuestra corresponsal en Jerusalén, Luz Oliva. Adelante. Buenas noches, seguimos informando desde Jerusalén.
El decreto de Dios es contrario a la libre intermediación moral del hombre. Todo intermediario es libre siempre y cuando sea neutro. Por naturaleza somos pecadores y por lo tanto actuamos conforme al pecado. Por tanto, no actuamos conforme a la justicia de Dios, sino como pensamos y deseamos. Nos dejamos llevar por los pensamientos nuestros y no escuchamos la voz de Dios. Lo que está escrito en la palabra de Dios es lo que debemos hacer, no lo que nosotros pensamos. El Señor en su palabra, en Génesis 50, 19, 20, dice: y le respondió José: no temas, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a nuestro pueblo. Gracias. Siga en estudio mi compañera Gypsy Gómez. Muchas gracias, Luz, desde Jerusalén. Ahora, para continuar con esta investigación, vamos a darle paso desde Girón, Santander, a Estelita. Adelante, Estelita. Muy buenas noches para todos. Hoy les vengo a hablar del decreto de Dios, ¿desalienta a las buenas obras humanas? Bueno, pues vamos a verlo. Una vez más, el hombre es libre en el decreto para obrar conforme a sus pensamientos y deseos. Y Dios no ejerce la fuerza, o sea, la coacción para impedir hacer el bien. Dice, además, el decreto de Dios incluye las libres acciones humanas. Una persona actúa, ciertamente, Dios puede determinar la acción humana y esta se podría contra la fuerza, se produciría contra la fuerza. Sin embargo, las personas pueden seguir siendo libres para hacer lo que le plazca, dice aquí. Pero también dice Dios aquí en Deuteronomios 30, 19, sobre eso. Llamó hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo estoy hoy dando a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige la vida para que tú seas descendientes y puedan vivir. Dios nos da ese libre albedrío para que nosotros como hijos de Dios podamos escoger el camino de el fácil o el difícil. Entonces Dios nos da a escoger. Viendo este versículo, Dios dice, escoge pues, usted es libre para escoger. Entonces yo decido, ¿sí? Decido hacer las cosas bien. ¿Para qué? Para que me vaya bien. Y para finalizar con este informe tan especial, damos paso en la ciudad de Santa Marta a nuestro corresponsal Luis Gómez. Adelante, Luis. Hoy le voy a hablar del decreto de Dios es fatalismo. El decreto de Dios es su plan eterno, por el cual, según su voluntad decretiva y para su gloria, predestinó todo lo que sucede. El decreto de Dios es fatalismo por la creencia de lo que será, será, puesto que todos los eventos pasados, presentes y futuros ya han sido predeterminados por Dios. Esta perspectiva se puede llamar predestinación. La predestinación toma su significado de pre, antes, y destinación, destino, es decir, que ya está escrito. Y sostiene que nuestro destino está escrito antes de que naciéramos. Las premisas del fatalismo son planteadas de la siguiente manera. Dios es omnisciente. Puesto que Dios es omnisciente, Dios tiene una presencia infalible. Si Dios sabe de antemano que mañana te involucras en un evento, es decir, hacer el aseo en la casa, entonces tú debes invariablemente involucrarte en ese evento, que es hacer el aseo en la casa. El decreto de Dios hace que Él sea la causa responsable del pecado. Debe admitirse que el pecado es una parte del plan de Dios, por lo que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11 nos dice que Dios ha elegido por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planteado, pues Él actúa de manera que todo suceda
y salga de acuerdo a su voluntad. Esto incluye el mayor pecado de la historia, que fue el asesinato del Hijo de Dios. La palabra de Dios en Hechos 2:23 nos dice: Él le fue entregado conforme al plan de Dios, quien ya sabía lo que iba a pasar. Ustedes lo mataron por medio de hombres perversos, clavándolo en la cruz. Ahora el plan de Dios es el camino que con amor infinito Dios ha trazado para cada persona desde antes de su nacimiento. Ahora Dios no solo permite la crucifixión de nuestro Señor Jesús, sino que la ordena de forma deliberada y sabia para su honra y gloria. Del mismo modo, Dios no se limitó a permitir que los hermanos de José lo vendieran como esclavo de Egipto, sino que determinó su acción pecaminosa por sus más sabios y santos fines. Esto lo encontramos en la palabra de Dios en Génesis capítulo 45, del 5 a 7. Es decir, que Dios ya tenía un plan trazado sobre José y utilizó el acto pecaminoso de los hermanos para hacer cumplir ese plan. Sin embargo, aunque Dios ordena las malas decisiones de los agentes morales, no incurre en culpa ni maldad, porque no causa directa ni efectivamente mal alguno. ¿Qué quiere decir agente moral? Es una persona que tiene la capacidad de discernir el bien del mal y de hacerse responsable de sus propias acciones. Dios es absolutamente soberano y el hombre es del todo responsable de sus acciones. Gracias. Muchísimas gracias, Luis, desde Santa Marta por ese espectacular reportaje, y muchísimas gracias a todos los televidentes que nos acompañaron en esta maravillosa noche. Cabe anotar, Jitsi, que ha sido un reportaje muy edificante para cada uno de nosotros, y también esperamos que para ustedes televidentes este reportaje haya sido de gran bendición. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en una próxima oportunidad en nuestro noticiero La verdad, noticias del cielo para ti. Dios les bendiga.